A sus 90 años, Rebeca recuerda con alegría cuando corría y jugaba en el circo de su abuelo. El tener a sus padres como maestros le ayudó para ser trapecista a muy corta edad. Cuando empecé, que me pusieron el primer acto que hice, fue a los 9 años. Imagínate. La experiencia que adquirió fue suficiente para aspirar a trabajar en los circos más reconocidos de sus tiempos. Y llegué a trabajar en los mejores circos de México, que fue el Circo Beas y el Circo Ataide. Y gracias a Dios sin pensarlo, porque yo nunca me imaginé llegar a trabajar en esos circos. Con los señores Ataide en la Arena México, ahí trabajé muy alto. ¿Cuánto? Muy alto, como 7 metros. 6 o 7 metros de altura, ya es bastante, porque yo no usaba red ni nada. La red era para los vuelistas, los que vuelan de un trapecio a otro, ¿ves? Para eso se usa la red. Tener un acto en el circo era la vida de Rebeca. Practicar por más de un año cada día a las 7 de la mañana para presentar un acto la volvió una experta en el trapecio aéreo. Para subirte a un trapecio, tener valor y no tener miedo. ¿Nunca tuvo miedo usted? Y me caía y volvía a trabajar, fíjate. Yo de trapecista me retiré cuando tenía 43, 44 años. Y eso porque ya empezaba yo a coser. Yo no me dedicaba a coser, yo me hacía mi ropa, pero hasta ahí. Y cuando yo en una ocasión que me separé de ellos, me mandaron a hablar, los señores grandes. Ya me dijeron que querían que yo les hiciera el vestuario y de plano les dije, no, le digo, yo no sé hacer nada. No, pero que su ropa es muy bonita. Pues sí, es mi ropa y como me quede, me la pongo. Pues queremos que usted la haga. Y tanto me insistieron que les dije, muy bien, señor, se la voy a hacer. Su padre la alentó a dejar el trapecio por miedo a que perdiera la vida, por lo que decidió coser por más de 20 años para el Circo Ataide. Rebeca aún continúa cosiendo, va al centro por el material necesario para el vestuario que le encarguen. Sí, voy con mi hermana, si yo me puedo mover todavía. Claro, ya uso bastón, ¿ves? Porque 90 años ya son 90. Todo esto es a mano, mira, todo el adorno es a mano. Nada es pegado. Ahora ya se usa mucho pegado, pero no. Todo esto es, y lo que yo hago es a mano. ¿Ves? Es tardado, pero es costura que dura. Ella se siente satisfecha de la vida que llevó desde que era pequeña. Nacer, crecer y disfrutar de sus mejores momentos viajando en el circo era su vida. Ahora solo le queda recordar aquella época de oro del circo donde fue de las mejores. No, hombre, yo no cambio mi vida por nada, mira. La vida del circo es muy bonita. Para mí el circo fue lo máximo. Toda mi vida, mira, para mí el viajar, y lástima que ya estoy viernes, pero si no yo seguiría viajando. No hay como viajar, conocer. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.